Bueno, don Jesús Antonio Ulloa, muchas gracias por recibirnos aquí en Guaduas. Nos sentimos súper agradecidos con eso y además muy felices de ver un pueblo tan bonito que lo lleva a uno como al pasado. Muchas gracias por recibirnos. No, hombre, Mauricio, qué bacano tenerlos ustedes el día de hoy aquí en Guaduas. Muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por tenernos en cuenta en este magnífico proyecto que están realizando en estos 1104 municipios hermosos, históricos y bellos de nuestra amada patria Colombia. ¿Dónde nos encontramos en este momento? Oye, es una sorpresa muy increíble en el sitio que estamos. Es envidiable, Mauricio. Yo creo que no solo para uno, sino para todos, porque nos encontramos en estos momentos en la cocina de la Casa Museo de Policarpa Salabarrieta, nuestra heroína nacional y símbolo de nuestra mujer colombiana. Pero antes de hablar de la Pola y de describir este sitio fantástico donde nos encontramos, pues nos gustaría saber cuáles son esos inicios del municipio de Guaduas. Claro que sí. Es una historia maravillosa, no solo digamos en temas de nuestros indígenas, en lo que ha pasado en el transcurso del tiempo y diferentes etapas, hasta llegar hasta estos días, hasta nuestros días. Es algo maravilloso, es un viaje en el tiempo, así que vamos a través de la historia a comentar qué es ese municipio maravilloso, como lo llamamos nosotros Guaduas, pero que tiene un nombre más extenso. Y a través de esa historia ustedes van a empezar a conocer esta maravillosa tierra. Pues bueno, yo creería que para empezar a hablar del tema de Guaduas, nos devolvemos a nuestra época indígena. Uno de los principales indígenas o las tribus que habitaron estas tierras se llamaron los Panches. Los Panches eran descendientes de los caribes y habitaron estas tierras y fueron muy belicosos. Los Panches siempre eran los que buscaban el conflicto, la guerra, el poder de las tierras. Entonces en Santa Fe, Bogotá, Sabana, eran muiscas y chipchas y muiscas. En este territorio y algunos otros territorios aledaños panches y muy cerquita a una hermana población del norte del Tolima, que se llama hoy en día Honda, eran los ondaimas, gualíes, marquetones, pijaos, entre otros. O sea, son unas tribus totalmente increíbles. A la llegada de los españoles, pues en Santa Fe, Bogotá, que llegan el 6 de agosto de 1538, llegan a Honda, la villa de San Bartolomé de Honda, hoy conocido como Honda Tolima, llegan allí en 1539, pero comienza una construcción de un camino real que venía desde un puerto que actualmente se encuentra en ruinas, se llama Puerto Gallote, a un costado del río Magdalena, rumbo hacia Santa Fe de Bogotá, queda en un corregimiento de Guaduas, Puerto Bogotá se llama el corregimiento. Entonces comienzan la construcción de estos caminos reales, Fernando de Alcocer y Enrique de Olaya, uno de los arquitectos ingenieros de estos caminos, rumbo a Santa Fe de Bogotá y Guaduas. Guaduas era el centro principal de todo lo que venía por el río Magdalena. Se creó Puerto Gallote, que es actualmente unas ruinas, y de ahí quedaba un corregimiento que se llama Puerto Bogotá, es un corregimiento de Guaduas. Entonces, estas construcciones de estos caminos fueron muy importantes para todo lo que subía a la capital del virreinato español, que era Santa Fe, y Guaduas era el punto principal y estratégico de estadía, uno por su clima, el otro porque quedaba geográficamente muy bien ubicado. Entonces aquí, en 1572, el primero que pudo pasar por estas tierras, ya después de que habían tenido combate chipchas y muiscas con los panches, se llamó Andrés Díaz Venero de Leiva. Andrés Díaz Venero de Leiva llega después de esa gran travesía por ese río Magdalena hasta Puerto Gallote, suben todo ese trayecto increíble y duro que era el Camino Real. En la época se llamaba la Cuchilla del Sargento, hoy en día se llama el Alto de la Mona rumbo hacia Honda. Entonces él llega y ve esta gran población, o sea, todo este terreno y dice, wow, qué clima tan excelente, qué valle tan despoblado. Y en 1572 le llamó el Valle Despoblado. Tiempo después llega a Boyacá y funda Villa de Leiva. Guaduas y Villa de Leiva son hermanas. Fueron fundadas el mismo año por el señor Andrés Díaz Venero de Leiva, aquí con el nombre Valle Despoblado y actualmente el nombre que tiene allí Villa de Leiva en Boyacá. Ya en adelante, ya pues, digamos, se puede decir históricamente que fue como una primer fundación, pero no existe
como tal algún escrito, algún acta, carta que identifique de que sí fue como tal una fundación escrita y que se hizo de reconocimiento en estas tierras. Fue un caserío que él llegó y le colocó el Valle Despoblado, pero que históricamente en un libro de Alberto Hincapié Espinosa que se llama La Villa de Guaduas aparece con el nombre del Valle Despoblado en 1572. Claro, normalmente escucha uno las historias por este territorio donde los españoles venían y se asentaban donde ya habían comunidades indígenas. ¿Aquí habían comunidades indígenas en este valle despoblado o aquí simplemente lo vieron y fueron los primeros que llegaron los españoles? Geográficamente los indígenas estaban en otro territorio. Guaduero se llama, actualmente es una inspección de Guaduas. Allí estaban asentados los indígenas, pero obviamente todo este terreno, ellos caminaban estos terrenos y les pertenecían estos terrenos. Y claro, pues al llegar acá a este punto fue principal, fue un punto estratégico, entonces continuaron su recorrido hasta Santa Fe de Bogotá, esa capital del virreinato español. Entonces, después ya en otra época, ya llega la religión, ¿no? Llegan los franciscanos, y estos franciscanos, llegó Fray Tomás de Morales, buscaron a un encomendero, Benito Sánchez, que se encontraba en estas tierras, entonces le piden un terreno para construir un gran monasterio, una gran edificación, para poder ellos empezar a dar la doctrina y la religión. Pues en 1610 comenzó la construcción de la Recoleta Santa María de los Ángeles de los Franciscanos. Hoy en día lleva por nombre Convento de la Soledad, queda una cuadra arriba de la Plaza de la Constitución, o llamado Parque aquí en el municipio. Entonces se hace como un reconocimiento, una segunda nombramiento de Villa de Guaduas. O sea, ya ahí empieza a tomar un gran nombre, pero para ser denominado villa tenían que pagar un recurso, un presupuesto al rey. Entonces se le denomina, por Fray Tomás de Morales, la Villa de Guaduas, villa porque era ya una población que empezó a crecer. Y de Guaduas, o Guadava, como era la lengua indígena, era todo el territorio infestado en Guadua. Hoy en día hay algunas partes, algunos sectores que todavía podemos nosotros encontrar Guadua. Entonces comienza esa construcción de esa gran edificación y a través de esa construcción empezó a crecer el municipio, en tema urbanístico, como decimos hoy en día. Entonces ya después viene en 1644 un capitán español de nombre Francisco Pérez de Guzmán, se acentúa en el municipio y denomina el nombre y lo llama la Villa de San Miguel de las Guaduas, y es el nombre que actualmente lleva, pero todos lo conocemos como Guaduas. Villa, ya lo habían llamado en 1610, 34 años después ya este capitán le coloca el nombre de San Miguel en honor a San Miguel Arcángel. Guaduas es afortunado, tiene patrona y patrono, la patrona la Virgen del Buen Suceso y el patrono San Miguel Arcángel. Entonces, pero San Miguel Arcángel principalmente es oriundo o patrono de Villeta. Villeta se llama la Villeta de San Miguel, pues todos lo conocemos como Villeta, y aquí el municipio, la Villa de San Miguel de las Guaduas, pero todos lo conocemos como Guaduas. Y ahí es donde empieza como tal un ciclo histórico, ya que pues después de estas magnas construcciones vienen algunas construcciones importantes para los virreyes. Aquí se acentuaron virreyes, de 1800 a 1830 estuvieron virreyes Antonio Mario Borbón, el virrey Pimienta, virrey Lemus, virrey José Mesías de la Cerda, virrey José Espeleta, virrey Flores y virrey Juan Sámano, que fue uno de los virreyes últimos que tuvo en estas tierras la corona española. Entonces se convierte en tierra de virreyes y en algún momento le llaman a Guaduas, la tierra de los virreyes. ¿Por qué? Por su clima, por el punto principal estratégico de estos caminos reales que conducían desde el río Magdalena en Puerto Bogotá hasta Santa Fe, Bogotá, la capital del virreinato. Claro, se convierte como en una de las principales ciudades de aquí, de esta zona, inclusive podríamos hablar del país. Sí, claro, vías de acceso, porque pues se crea inicialmente llegada de españoles después de 1503, 1506 a lo que es Cartagena. Entonces ellos hacen una ruta que hoy en día se conoce como una ruta libertadora, que empieza por Cartagena, Costa, Santanderes, Boyacá, Llanos, hasta llegar a Cundinamarca. Entonces era un terreno totalmente increíble, unas caminadas, porque todo se hacía o bien descalzo, al lomo de mula, al lomo de indio,
y pasaban por estos caminos, que estas construcciones de los caminos eran en diferentes pendientes y diferentes formas geográficas. Entonces, ya después de que descubren, dice, venga, que ahora por acá, por este río Grande, que hoy en día lleva por nombre el Río Grande de la Magdalena. Entonces empiezan a subir por estos ríos y llegan hasta Honda, hasta el Salto de Honda se llama, o el Salto del Negro, que le llamaron históricamente por allá por los sectores de Honda. Entonces ese salto ya no les permitía llegar con las grandes embarcaciones a vapor, sino tuvieron que utilizar champans hasta diferentes sectores nacionales y llegar hasta el Huila, que es donde nace donde nace el Río Grande de la Magdalena, por el lado de la laguna del Páramo de las Papas, en el Huila. Lo que no se imaginaban los españoles que llegaron y colonizaron esto fue que aquí se les iban a levantar. ¿Qué es lo que viene? Saltémonos en la historia ya ese momento en que Guaduas empieza a ser importante en esta liberación de Colombia. Sí, claro, pues o sea, nunca se imaginaron, incluso en algunos territorios ellos nunca pensaron de que iban a poder seguir avanzando o quedarse en el dominio total. Entonces, en el transcurso del tiempo empieza a reducir Guaduas a través de que nacen personajes importantes, a través de que nacen personajes que tenían un gran reconocimiento para nuestra historia. Una de ellas, pues para la época ya un poco más moderna, 1817, Policarpa Salabarrieta Ríos, que es su fusilamiento, pero su nacimiento es el 26 de enero de 1796. Pero haciendo esa cronología en el tiempo, comienza desde 1781 el tema comuneros. 1810, Florero de Llorente, grito de independencia, solo grito, no independencia, solo grito. De ahí en adelante, fusilamiento de la Puebla, 1817, expedición botánica, también pasó por estas hermosas tierras. Y de ahí en adelante llega 1819, el 7 de agosto de 1819, que hace poquito se conmemoraron los 202 años. Entonces, de 1819, casi hasta 1830, cuando pasa nuestro libertador rumbo a Santa Marta, y es allí donde muere, y ya como tal no había ningún tipo de dominio español. Ya los que dominaban y los que habían montado partidos políticos eran los criollos. Entonces Guaduas se convierte en un ícono principal. ¿Por qué? Porque todo lo que venía de Santa Fe hacia España, primero se sabía en Guaduas y primero paraba en Guaduas. Y todo lo que venía de España rumbo a Santa Fe, todo tenía que llegar a Guaduas. Se convirtió en un punto estratégico y principal para nuestra historia, para el comercio, para todo lo que tenía que ingresar por estos caminos reales. Fue algo muy importante. Por eso Guaduas hoy en día es reconocida y sigue siendo, hoy en día, sigue siendo un paso de importancia, porque si van para la costa, pasan por Guaduas. Si van para Medellín, pasan por Guaduas. Si van para el Tolima, pasa por Guaduas. Si va por Caldas, pasa por Guaduas. Seguimos siendo un punto principal todavía en el tiempo. ¿Cómo empieza esa evolución de la ciudad? Digamos, ya nos dimos cuenta que tuvo una participación muy importante en la campaña libertadora, pero ya cómo empieza a crecer esta ciudad, cómo se va desarrollando. Claro, a través, como le comentaba, de la construcción de la Recoleta, pues se empieza a hacer próspero el pueblo, comienzan las construcciones ya del poblado como tal, porque pues lo primero que se construía era la iglesia, las 12 chozas, que esa era una tradición española que llegaba, pero dentro se construía la iglesia, las 12 chozas, y a mano derecha tenían que tener el poder político y a otro extremo el poder militar. Entonces hoy en día uno le llama alcaldía y la otra le llama estación de policía. Y la iglesia, eso siempre iba así con las 12 chozas. Entonces comienza Guaduas a crecer. Unas construcciones después de 1610, viene 1680, viene 1700, viene 1770, que es la construcción donde actualmente nosotros nos encontramos, y empieza a crecer ese poblado en Guaduas y empieza a ser habitado. ¿Por qué? Porque pues la gente llega y se enamora de este terreno maravilloso, que es un terreno quebrado con un clima maravilloso y excelente. Muy bien, hablando de clima, ¿a qué altitud estamos? ¿Cuál es el clima normal que tiene Guaduas? Pues Guaduas actualmente es una temperatura de 18 a 24 grados centígrados. Tenemos 990 a 1000 metros sobre el nivel del mar en la parte donde nos encontramos actualmente. Pero Guaduas tiene los 3 pisos térmicos en un kilómetro no tan extenso. Puedo yo decir que en unos 50 kilómetros o incluso un poquito menos. Porque si yo voy allí al Alto del Trigo, frío. Voy acá a lo que es la cabecera municipal, cálido. Y me voy allí por el lado de Puerto Bogotá, Honda, pues caliente.
Entonces se encuentran esos 3 pisos térmicos, por eso el clima, hay un clima increíble trópico acá, pues en estas tierras, y actualmente pues tiene un clima maravilloso. En la época Guaduas utilizó ruana. O sea, era un clima súper maravilloso, un clima totalmente cálido y excelente, del cual muchas personas han llegado a Guaduas y se queda uno en Guaduas. Alcanzamos a ver dentro de Guaduas muchas construcciones antiguas. ¿Qué se ha hecho para conservarlas? ¿Por qué Guaduas le sigue apostando, a diferencia de muchos pueblos y ciudades en Colombia que empiezan a destruir lo antiguo? Bueno, pues creería yo que en las diferentes administraciones no ha sido fácil el poder mantener un centro histórico o una población que conserve como tal esa arquitectura colonial de la época. Pues Guaduas fue declarado Monumento Nacional por la Ley 163 de 1959, donde protegen el patrimonio. Entonces le dice, bueno señor, usted quiere comprar una casa en centro histórico, conserve la fachada internamente, usted le puede hacer unas remodelaciones, unas reconstrucciones, pero usted tiene que conservar esa fachada. Entonces en el transcurso del tiempo se convierte en eso, se convierte en un punto principal, ya que se empieza a proteger, se empiezan las personas a cuidar ese patrimonio y empiezan las personas a tener ese cuidado por ese patrimonio y centro histórico. Y en este momento nosotros estamos en un centro histórico el cual conserva esa arquitectura colonial de la época. Y pues algunas casas se han cambiado, se han transformado, no han conservado y se están haciendo proyectos y trabajos. ¿Para qué? Para hacer una recuperación de ese tema de fachadas. Hoy en día pues nos ampara una norma técnica sectorial NTS TS001-1, en el cual nos dice que hay que poder limpiar y recuperar todo el centro histórico. ¿Cómo es la recuperación de un centro histórico? Resulta de que nosotros tenemos el tema de movilidad, tenemos el tema de la contaminación visual y la contaminación auditiva. Entonces se está recuperando ese centro histórico y hay que recuperarlo. ¿Para qué? Para que Guaduas siga creciendo en ese tema maravilloso que es el turismo. Muy bien, retornemos entonces a la economía de Guaduas. ¿Cómo ha sido la transformación de ese movimiento económico para esta población? Claro, pues Guaduas, por cercanías a municipios como Chaguaní, como Caparrapí, e incluso Villeta, se movió en mucho tiempo, en la época incluso del ferrocarril que también tuvimos y que pasan aquí por Guaduero, desde Bútica, Guaduero y llegando hasta Dindal, fue una época de comercio increíble. O sea, desde la época de los indígenas siempre se ha tenido un gran acercamiento en temas de trueque, de alimentación, de economía, de gastronomía, de todo. O sea, se ha tenido, ¿por qué? Pues Guaduas es muy favorable por tener tema de panela. Vamos cerquita al tema panelero. También por los diferentes climas tenemos por allí el plátano. Tenemos frutas increíbles, hartos frutales, tenemos café. Incluso dentro hace poco fue nominado como uno de los mejores cafés a nivel nacional y vinieron y hicieron estudios y que Guaduas salió selecto con uno de los mejores cafés. Ganadería también tenemos, colindamos con Puerto Salgar, Cundinamarca, y de ahí un pasito ya se llega a La Dorada, Caldas. Entonces tiene también como tal esa fuente principal de la ganadería y algo muy importante que tenemos aquí, el río Grande, la Magdalena, entonces el pescado también es una fuente de empleo y es algo maravilloso para nuestro tema de gastronomía. ¿Qué personajes podemos hablar de Guaduas? ¿Cómo se ha caracterizado y qué personajes podemos contar? Uy, claro, Guaduas ha sido un icono principal también de todos estos personajes y todas las personas que dejaron nuestra historia. Hay algunas que se reconocen, pero hay otras que en el transcurso del tiempo se han ido perdiendo. Aquí tuvimos personajes importantes, Francisco Javier Matiz, empecemos por Francisco Javier Matiz, expedición botánica. Llega el sabio gaitano José Celestino Bruno Mutis y Bocio con su expedición y ve a este joven intrépido, un joven dinámico y lo involucran en esa expedición botánica con tan solo 20 años. Después, en el transcurso del tiempo, Alexander von Humboldt, un alemán, y Aimé von Plat, un francés, vinieron a decir de que él fue el mejor pintor de flores y láminas del mundo.
de más de 6.600 láminas que se plasmaron en la expedición botánica, 240 o 260 están firmadas por Francisco Javier Matiz, y eso reposa en España. Todo lo que es la expedición botánica, el original, reposa en España, y donde fue la sede de la segunda expedición botánica en San Sebastián de Mariquita, Tolima, actualmente ahí existe la sede, la Casa de la Expedición Botánica, y ahí hay unas réplicas, algunos libros que nos comentan esa historia, y está la firma, se ve plasmada en estas réplicas de este gran personaje como lo fue Francisco Javier Matiz, nacido en Guaduas. También Juan Nepomuceno Corpas, le rinden homenaje en Santa Fe de Bogotá con la clínica Corpas. Los Corpas nacieron en Guaduas, uno de los mejores médicos de la época que ayudó a demasiadas personas. Los Amper son nacidos en Guaduas. O sea, viene una familia, una trayectoria de ese gran apellido Samper, los Guzmán, que fueron abogados, que fueron personas con un literal increíble, Flor Romero, una gran escritora, don Alberto Incapié Espinosa, del cual fue un historiador y un escritor de la época que dejó un libro plasmado, que es donde sacamos nosotros la fuente para poder contarles a todos ustedes esta maravillosa historia de lo que es la villa de Guaduas. Otros personajes importantes, como lo fue la niña Abreu, había una jovencita Abreu que también participó en esa gesta independentista, y como ícono principal de nuestra historia, Policarpa Salabarrieta Ríos. Nuestra heroína, nuestra Pola, como le conocemos históricamente, nuestra Pola. Entonces nace y se convierte en un símbolo que después de más de 200 años todavía le damos ese reconocimiento. Muy bien, ¿cómo le ha ido a Guaduas en el deporte? Oiga, deporte increíble. Ciclistas, más que todo en el tema de ciclismo, le han apoyado bastante. Han hecho un trabajo excelente, y hay algunos jóvenes, se me escapó ahorita los nombres, pero hay algunos jóvenes que son de Guaduas que han ganado medallas y han participado en vueltas a Colombia. Entonces, en temas de deporte, espectacular, a través de que pues ahorita con el tema de eso de la pandemia se redujo demasiado, pero todavía se sigue teniendo un excelente deporte en nuestra villa. También vemos que una de las potencias que tiene Guaduas es el turismo. ¿Cómo se viene trabajando ese turismo? ¿Qué le podemos mostrar nosotros a todas las personas en Colombia y fuera de Colombia que muy seguramente van a venir a conocer este pueblo? Claro que sí. Mire, pues como le decía, Guaduas sigue siendo un tema de paso obligado, y todo el mundo pasa por Guaduas, pero nadie entra a Guaduas. ¿Y Guaduas qué tenemos? Historia. Toda la historia patria que se vivió en nuestro país pasó por Guaduas. Nosotros tenemos unas casas coloniales, no llamadas antiguas, sino coloniales, que conservan esa arquitectura, unas casas que dan ese antaño, que dan esas ganas de venir a visitar Guaduas. Y tenemos desde avistamiento de aves, desde baños azufrados, desde pescas deportivas, de cabalgatas, de parques de alturas, de parapente, de todo el tema de historia y nuestros caminos reales. Tenemos una cantidad de turismo por desarrollar en Guaduas. ¿Qué invitación le podemos hacer a la gente para que se anime a venir acá? Bueno, pues yo creería que esto es un pequeño abrebocas de lo que tiene Guaduas y de lo que viene para Guaduas en temas de turismo. Estamos haciendo un trabajo maravilloso de recuperación histórica y de dar a conocerle a todos ustedes por qué debe venir a Guaduas. Hay que vivir la experiencia histórica en Guaduas. Aquí tenemos también el tema gastronómico. Entonces tenemos pescado, como tenemos brazos de reina, como tenemos cartuchos, como tenemos fiambre y como tenemos muchas actividades por desarrollar. Así que, como le digo, es un pequeño abrebocas. Tienen que venir y visitarnos y vivir esa experiencia de por qué hay que visitar Guaduas. Muy bien, pues don Jesús, creo que aquí le hicimos un panorama bien interesante sobre el municipio. Muchísimas gracias, lo veo con mucho entusiasmo y eso es lo que le genera a uno cuando llega a este pueblo. Claro que sí, Mauricio, y como desde que empezamos el programa les dije, qué bacano tenerlos a ustedes acá y qué bacano que nos visiten todas las personas, bien sean nacionales o extranjeros, a nuestro hermoso y bello municipio, a nuestra Casa de la Pola como corazón del turismo. Y no, pues bacano tenerlos a todos ustedes aquí el día de hoy, y pues bienvenidos acá a nuestra Villa de Guaduas.